Hemos venido conversando y en su oportunidad lo hemos hecho con doña Teresa León, directora del PANI, sobre el tema de nuestros niños agredidos, de nuestros niños asesinados en muchas oportunidades por sus padres o por otras personas, pero estamos hablando en este caso de sus padres. Y ella nos planteaba diversas preocupaciones, en su oportunidad también, nosotros le planteábamos las nuestras y un poco por qué la comunidad no participa y denuncia para que esto rápido se pueda evitar, que un niño siga siendo maltratado o una niña. En este último caso hubo denuncia, el PANI sabía y al final la gente dice, pero le faltó al PANI hacer. Y ahora don Eduardo Acuña, que nos analizaba, nos decía que eso es lo que más le preocupaba a él en este momento, él fue juez penal, nos lo planteaba, ¿verdad? O sea, eso es lo que más me preocupa, ¿por qué el PANI no actuó mejor, a tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo se lo planteo a doña Teresa, porque en este momento de eso está hablando mucha gente en nuestro país. Doña Teresa. ¿Cómo está, doña Amelia? Vea, Bien. primero yo no le puedo hablar del caso en particular, porque como se lo explicaba a su compañero, la presidencia ejecutiva del PANI es el órgano de alzada en los procesos como este, por ejemplo, que se está discutiendo. Entonces yo no puedo hacer ninguna referencia al caso en particular, porque sería establecer una posición a priori, que no puedo hacer. En los casos en general como este, bueno, el PANI sí actuó y sí recogió esto sucedió hace bastante tiempo, ¿verdad? No es un caso reciente esto. Esa niña fue recogida desde el 2013. Es una situación que se está fallando ahora, o sea, mejor dicho, se está definiendo judicialmente, pero el proceso ya había empezado hace bastante tiempo. Insistimos de nuevo en que si la gente no nos denuncia y no nos informa, nosotros no estamos adentro de todas las casas, es imposible. Si los vecinos, lo que yo le mencionaba la vez pasada, si los vecinos escuchan un niño que llora o un niño que nunca se ve, que siempre lo tienen aislado o que no va a la escuela o que no lo mandan al kinder, etcétera, esas son situaciones que deben de reportarse al 911, porque si nosotros no estamos enterados no hay forma de intervenir. En este caso en particular ya se había intervenido porque es una niña que ya está con nosotros hace algún rato, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya esas son cosas que en este momento se están en la vía penal. Es una situación delicada, ¿verdad? Es que pero fíjese no que a uno le cuesta, doña Teresa, se lo voy a poner así, pero lo podemos generalizar inclusive. Un caso en que la chiquita está quemada, un caso, y usted dice no puede hablar de eso, pero trate de retomar, de recoger de lo que yo digo, lo que usted pueda decir, lo otro yo lo respeto totalmente. Una chiquita que inclusive tiene, el pánico ha desarrollado en ella una claridad tan grande que denuncia, que ella dice qué fue lo que le hacían y quién se lo hacía. O sea, eso, ¿qué vuelta más hay que darle? Dice la gente, ¿qué vuelta más hay que darle? Sí, doña Amelia, pero es que las leyes en Costa Rica, ¿verdad? Y si se está haciendo referencia a lo que dijo el señor anteriormente, las leyes nos obligan a hacer un proceso, un debido proceso que requiere la notificación a los padres, y si hay un proceso judicial en paralelo, no es posible que el PANI tome ninguna decisión hasta tanto el proceso judicial está terminado. Okay. En la parte preventiva nosotros podemos, pedirle por favor a la gente que reporte, que nos informe para hacer las intervenciones a tiempo, para que no pasen estas cosas. Y si los maestros o las personas que tienen en contacto, niños y niñas, se dan cuenta de situaciones de estas, tienen que reportarlas, es obligación por ley, tienen que reportar todo personal de salud, de educación, etcétera, que entre en contacto con una situación de maltrato, de abuso, de negligencia, debe reportarlo. Ahí podemos intervenir. Pero una vez que el proceso pasa a ser un proceso judicial, nosotros tenemos que esperar ahora a que esta resolución se dé. Y una vez que se dé la resolución, podemos ya tomar una decisión sobre el futuro de la persona menor de edad. Ahora, en estos casos, doña Teresa, ¿está tipificado el castigo? ¿La ley lo tiene claro? Sí, claro, porque es una lesión. En este caso en particular, no se requiere más, más legislación, o más nuevas leyes. Esas son lesiones, ¿verdad? Eso es una situación muy grave, muy grave. Pero está tipificado en el Código Penal. Es por eso es que ellos están en este momento en ese proceso, ¿verdad? Porque la legislación así lo establece. Eso está sancionado. En el Código de Niñez también. Código Penal y Código de Niñez. Y también
como dice nuestro pueblo, qué tirada, doña Teresa, ¿cómo hacemos? Y uno piensa que cuando estos casos ocurren, se informan, se habla de eso, se trata de hacer conciencia, pues les da aunque sea miedo, digamos, a los que tienen esa forma de actuar. Y cada vez se supone que es menos lo que pasa porque hay más conciencia, no solo de que no se debe hacer eso, de las enfermedades que causan en los niños, sino de los derechos que tienen los niños a que no les hagan eso. Pero no pasa así, doña Teresa, ahora es casi que semanal, tenemos ya casos de este tipo y cuando no los matan. Sí, casos tenemos muchísimos, doña Amelia. Yo insisto por eso en tenga los niños que pueda y quiera ser felices. Somos del mismo grupo. Es decir, no es posible que sigan habiendo tantos nacimientos no deseados, tantos niños maltratados desde tan temprana edad. Es decir, la sociedad, el mundo adulto tiene que tomar conciencia y especialmente también el mundo adolescente porque hay una como desconocimiento de las consecuencias de la conducta sexual en personas adolescentes, se toman riesgos que tienen consecuencias muy serias y ahí se inician muchas veces en embarazos muy tempranos, o a veces no son exactamente adolescentes, sino de 20, 21, por ahí, ¿verdad? Pero todavía muy jóvenes, no preparados para asumir la responsabilidad que significa un hijo, o una hija, es que tener un hijo o una hija no es un asunto simplemente de tenerlo, es que hay que cuidarlo, hay que atenderlo, hay que velar por él, hay que llevarlo a la escuela, después llevarlo a los EBAIS a que tenga el cuidado que requiere, buscarle que esté, que disfrute, que pueda jugar, etcétera. Todas esas son las responsabilidades, no es asunto de tenerlo por tenerlo, o a veces por capturar al marido o al novio o a alguien, o sea, es una enormísima responsabilidad y es para toda la vida. Entonces, nosotros tratamos e insistimos en ese sentido. Antes decíamos tenga los niños que pueda ser felices. Ahora hay que decir que quiera también, porque ahora estamos en otras situaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un tema que para nosotros es de suma importancia que las familias lo piensen muy bien, la gente joven piense muy bien cuántos niños quiere tener, cuándo los quiere tener, porque si no, traemos al mundo a los niños a muchas veces a sufrir y bueno, de eso no se trata para ninguno de ellos, menos niños pequeños, ¿verdad? O sea, es una situación muy dramática para ellos que después les genera. Lo peor de esto, doña Amelia, es que chiquitas que viven estas experiencias crecen con dificultades emocionales muy importantes o sociales y repiten el círculo otra vez, ¿no? Bueno, tengo una deuda con usted, nos tenemos que sentar a conversar aquí, a ver cómo vamos creando conciencia, a ver si inventamos una sección, yo no sé, algo tenemos que hacer, doña Teresa, gotitas, hasta ver si logramos incidir de verdad en este tipo de cosas. Ustedes ya vieron un montón de denuncias, doña Amelia. ¿Usted tiene idea en números de cuántas denuncias se reciben y en qué tiempos? La cantidad de denuncias que recibimos en un año, el año pasado se recibieron más de 50,000 denuncias. Muchas no son ciertas, ¿verdad? Debo insistir en eso. Las que son ciertas son muchísimo menos. Podemos andar como en una tercera parte que después se confirma, pero la denuncia se presenta y hay que investigarla, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío enorme. No son ciertas porque hay gente que quiere hacerle un daño a alguien y monta todo ese cuento. Correcto. Fíjate, y quitándole recursos a que de verdad se puedan investigar las cosas que son ciertas. Sí, porque cada denuncia falsa nos requiere un par de funcionarios, un chofer, un vehículo que tiene que ir a buscar, a veces ni siquiera aparecen, no hay direcciones, se pierde toda una mañana, un día entero buscando, después ni siquiera, es una situación bien complicada esa, doña María, la verdad que sí. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Aquí me dicen, mientras se dan estos casos, la legislación limita y desanima la adopción al punto que resulta más sencillo adoptar en África. No es cierto, no es cierto. A ver, cuéntenos. Lo puedo mostrar, si usted quiere, podemos hablar un día en detalle de ese tema, porque el tema de las adopciones, los niños y niñas que pueden ser adoptados, son adoptados en la misma semana en que legalmente están listos para ser adoptados. Ah, sí. Sí, señora, los
el Consejo de Adopción. A usted le creo yo, conmigo es que a usted le creo y mientras más investigo, pregunto o pasan cosas sobre el PANI, la gente me dice, hay un cambio en el PANI porque esa señora está liderando a un grupo que tenía muchas ganas de trabajar bien, lo está liderando, por eso le creo, doña Teresa. El tema entonces sería que no estamos bien informados porque existe como esa idea entre los costarricenses que cuando dicen quiero adoptar. Imagínense que el año pasado dimos 149 niños en adopción durante el 2014, más niños de los que se han dado en 10 años. ¿Ves lo que le digo? Pero las adopciones, todo niño que está libre para ser adoptado, porque eso es un proceso legal complicado, ¿verdad? Que además va a tribunales, eso. Entonces, cuando ya está libre, todos los miércoles sesiona el Consejo de Adopciones Nacionales y los jueves el Consejo de Adopciones Internacionales. Y es un grupo de personas en la cual inclusive hay personas de la comunidad, es un proceso totalmente transparente, objetivo hasta donde puede ser un proceso así, y se le busca. ¿Y cuánto se dura en declararlo adoptable al chiquito? Eso es ahí el asunto, que del momento que inicia un proceso, también depende de la gravedad de la situación, ¿verdad? Si son situaciones muy graves, usualmente el proceso es más rápido. Si es un asunto menos grave, los padres apelan una y otra vez, tratan de defender sus derechos, apelan a abuelos, apelan tíos, apelan a otras personas en el proceso, y todo eso se le debe dar debido curso, porque la ley así lo establece. Entonces podemos durar, la prevista en la ley nuestra, digamos en el reglamento nuestro, son 6 meses para tomar una decisión, pero del momento que empezamos con ese proceso, como empiezan a apelar, ¿verdad? Y mientras eso va a tribunales. Y además, doña Amelia, hay otro asunto complejo, que es que cuando uno empieza a estudiar estas familias, muchas de ellas tienen tal historial de maltrato y de negligencia en su propia vida, que hay que hacer, como llamaríamos, entre comillas, reparaciones muy extensas y complejas con esas familias, porque el Código de Niñez y la Convención de los Derechos del Niño dice clarísimo, que los niños y niñas tienen, y adolescentes también, tienen derecho primero a su propia familia. Ay, es sí, decir, ahí está la cosa. Entonces, esa es una situación difícil, pero hay una mucho más difícil, porque he hablado con muchachos, por ejemplo, que lo han vivido en carne propia, que es cuando se divide a los hermanitos pequeños en un proceso de adopción. Y una vez hablé con un muchacho que había pasado toda su vida deseando salir y trabajar y todo para ir a buscar a su hermanita donde estuviera ya grande, para que pudieran vivir juntos, porque siempre se pasaron deseando poder vivir juntos, y de ahí no se podía. Sí, ahora no hay una reglamentación y unas instrucciones de cómo se hacen esos procesos de separación, si es que se pueden hacer. Se privilegia que se mantengan juntos. De hecho, imagínense que de los niños del año pasado, los que quedaron sin poderse dar en adopción fueron 23, y esos 23 niños no se pudieron dar en adopción porque tienen, por ejemplo, son hermanos de 10 y 11 años, chiquitos con problemas de carácter neurológico, niños con alguna forma de discapacidad, etcétera. Esos son los niños que además a veces los costarricenses no están dispuestos a adoptar esos chiquitos y los piden con condiciones que no existen, niños que no existen, ¿verdad? O sea, hay gente que no acepta niños con ninguna historia, por ejemplo, de abuso, cosas por el estilo. Entonces, ¿a quién les vamos a dar a esas personas? Ahora, doña Teresa, para cerrar con una buena noticia, porque cuando uno habla de estas cosas, pues se pone triste, ¿verdad? Y quisiera que estas cosas no pasaran. Repítame otra vez, ¿cuántos fueron los adoptados, dice usted, el año pasado? ¿Qué fue? El año pasado fueron 105 adopciones nacionales y 44 adopciones extranjeras. 149 niños. Se han dado más, por eso es que le digo que a veces la información, más de 500 chiquitos en adopción en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, más de 500. Muchísimos. En solo un año, 149 que vienen a ser en un año más de lo que se dio en 10 años. No en 10, más por año, digamos. En los años anteriores se daban 100 y tantos. Okay. Menos de 149, sí, es el número más alto de los últimos años. Más alto. Pero se han dado 500 y un poquito más, en este momento no recuerdo el número exacto, pero más de 500 niños y niñas
en adopción en los últimos 5 años. Son muchísimos niños y niñas. Y dígame una cosita ya para terminar, doña Teresa. Y entonces, estos niños y niñas que se hagan en adopción, de alguna manera el patronato puede estar pendiente de la situación en la que viven, o sea, son buenas noticias. Sí, señora. Sí. Nosotros tenemos que hacer seguimiento por lo menos por 2 años después de que el niño está ubicado en la familia. Nosotros tenemos una actividad que se hace todos los años con los padres y madres que han adoptado. Es una experiencia bellísima. Compartir eso con ellos y se hace seguimiento. Las familias que hacen procesos de adopción se comprometen a que se les hace un seguimiento como de 2 años posterior al ingreso del niño a la familia. Sí, por supuesto que tiene que hacerse. Bueno, tengo esa deuda con usted, que nos sentemos a conversar en profundidad para oírla. Es una mujer seria que está tratando de cambiar cosas y que está tratando de cambiar culturas. Y esto me lo reservo hasta que la invite y pueda estar aquí conmigo para que hablemos de eso de cambiar culturas, porque en eso todos podemos ayudarle a doña Teresa León. Sí, lo necesitamos, la ayuda de todos los medios de comunicación, por favor, porque es necesario y ustedes desempeñan un papel muy importante. Muchas gracias a Teresa León, directora del PANI. Estaremos atentos a ver cuando finalmente se tenga un informe de qué pasó en este caso en particular y qué va a pasar con estas personas, porque la ley está clara, dice doña Teresa, sobre el castigo que deban recibir. Y usted me podrá decir lo que quiera, que hay que rehabilitarlos, que rararirarará, que rararirararú. Bueno, en la cárcel se pueden rehabilitar, me parece a mí, pero tienen que tener algún castigo. O sea, no, y el hecho de que los niños esencialmente se ha demostrado que tienen que estar con su familia, no pueden seguir con una familia enferma, con una familia que diga, ay no, yo me arrepiento y no lo hago, no, tienen que demostrar de otra manera, tienen que curarse, que ver que eso no se hace, o no sé si abre un lugar intermedio, pero yo sí pienso, señores, nunca estaba uno con eso, que mataron al chiquito, o que mataron a la chiquita, o que lo maltrataron, o que la quemaron, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa sociedad enferma, nosotros ya con los niños ya no la podemos permitir, y en eso todos podemos trabajar en cambiar la cultura. Como dice mi hija menor, me lo dijo hace muchos años con una seriedad perfecta, y yo le dije, qué sabiduría, aunque fuera mi hija menor, qué sabiduría. Los chiquitos no son peluches, ma. La gente no puede estar teniendo chiquitos y dejarlos por ahí, pegarles cuando está de chicha, maltratarlos, no darles de comer ahora, no tenerlos bien mudaditos, no abrazarlos y amarlos todo el tiempo. Y en una sociedad, eso es lo que me dijo ella, yo dije, perfecto, pero pienso también. Aquí dicen, adopte los animales, fíjate. No, porque si usted tiene tiempo, tiene plata, hay gente que tiene mucho tiempo, tiene deseo de tener hijos y no ha podido tenerlos, ¿verdad? Y hay que estar joven, yo sí creo que hay que estar joven para todo lo que demanda un niño o una niña. ¿Por qué no trata de adoptar un niño o una parejita de hermanos? Y trata de darles ese amor y esa comprensión. Claro que ahora la persona que hace eso ya puede ir con unas clases ya de cómo ser padres y buenos padres, ¿verdad? Y luego la otra gran cosa, decirle a nuestras niñas, no tienen que quedar embarazadas, no pueden quedar por esto y esto y esto, no pueden quedar por esto y esto y esto. A mí una señora llegó contentísima a decirme que su hija de 14 años estaba embarazada y que le iban a hacer un baby shower, y yo le dije, mire señora, yo no digo que no la quiera, no le digo que no la apoye, pero esto no es una fiesta, sino a los 15 va a tener otro, a los 16 va a tener otro. Por eso las mamás en eso tenemos que colaborar. No significa no apoyar a esa niña, pero significa también tener conciencia de lo que esa niña va a enfrentar en la vida, de cómo se le cortaron las alas a esa niña. Bueno, ese es todo un punto. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Pura vida. Aquí me dice una mamá, mi hija pequeña una vez que vio a una amiga pegándole a su hijo porque quebró un vaso, me dijo, mami, cuando un adulto quiebra algo, ¿quién le pega? ¿Viste? Bueno, Fabricio Alvarado, diputado, nos está diciendo que se va a presentar un proyecto de ley porque la tortura infantil no es castigada en Costa Rica por la ley, que lo van a presentar en la Asamblea Legislativa. Aquí lo dejo abonado al tema que tocamos hoy. Y ahora vamos a hablar con don Rafael Ortiz, el presidente de la Asamblea Legislativa, porque hay noticias y buenas noticias que tienen que ver
con la acción del presidente de la Asamblea Legislativa, pero también con algo que nosotros hemos hablado tantísimos años, que es el reglamento y cómo agilizar las cosas en la Asamblea, partiendo de agilizar el reglamento y de propiciar cambios. Los diputados dictaminaron afirmativamente la mañana de ayer un proyecto de ley de reforma al reglamento cuyo objetivo es fijar un plazo de votación a los proyectos de ley. ¿Por qué es tan importante? Y hubo diputados, entre otros Otón Solís, que dijeron que les parecía formidable. Don Rafael Ortiz, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, mucho gusto saludarla y gracias por la oportunidad de poder conversar sobre este tema que es muy importante. Efectivamente, el día de ayer en la comisión del reglamento, que tengo la responsabilidad de presidir, y los compañeros y una compañera diputada también, la diputada Carrillo, aprobamos por unanimidad el proyecto que efectivamente viene a establecer la posibilidad de fijar plazos fijos de votación a proyectos que presenten los partidos políticos durante el mes de mayo. En ese sentido, el proceso se daría de la siguiente manera: cada fracción política representada en la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República presentarían, al iniciarse cada legislatura, y tendrían un plazo hasta finalizar el último día del mes de mayo, un proyecto que evidentemente sería de importancia, de importancia vital para cada partido, el cual tendría un plazos determinados. Estaría en la comisión respectiva que fuese asignado dicho proyecto por un plazo de un mes, donde tendría que dictaminarse transcurrido ese mes, más allá de las mociones que estén o no pendientes, y luego pasaría al plenario legislativo, donde tendría que darse 6 sesiones de discusión por el fondo y un máximo de 22 sesiones, donde estaría, digamos, en el primer lugar de la discusión, y ahí en ese momento pues tendría que votarse. ¿Cuál es la importancia de esto? Denos un ejemplo de antes y lo que va a pasar ahora. Bueno, esto se aprobó en comisión, tenemos que llevarlo, me encomendaron hacer el dictamen y tendremos que llevarlo al plenario. Pero ¿qué pasaría? Bueno, por ejemplo, estamos hablando de, y voy a poner un ejemplo y que nadie se me asuste ni se resienta, pero qué sé yo, disparadores del gasto público, un proyecto que consideramos fundamental para solucionar o para plantear un tema en relación con eso. Bueno, se presenta en el mes de mayo, se asigna una comisión, pasado ese mes la comisión debe dictaminarlo, pasa al plenario y ahí tendría esas 22 sesiones donde tendría eventualmente que votarse a favor o en contra, pero votarse. Ahora, ¿cuál es la bondad de esta reforma? Yo creo que sería, sin ninguna duda, en los más de 60 años, o creo que sí, casi 60 años que tiene este reglamento, si mal no me equivoco, tal vez una de las reformas más importantes. Da la oportunidad para que proyectos, situaciones, necesidades que tiene el país de resolver, que ocurre que en la Asamblea, y usted lo comenta muchas veces en su programa, pueden pasar 10 años, no es exageración, o más, para que se vea un tema. Y a veces pues los problemas no se solucionan, se hacen más grandes, o el proyecto sencillamente pierde interés. Aquí esos asuntos que son fundamentales y que en un momento dado los diputados, como representantes populares, los partidos políticos, van a plantear en un plenario legislativo, pues durante, digamos, ese periodo de tiempo que hemos señalado, llegarían a votarse. Elevaría para mí el nivel de la discusión en muchos casos que se da en el Congreso, haría que los temas relevantes se puedan conocer y resolver, y sin duda alguna va a ser más ágil el trámite legislativo, y me parece que también sería un elemento fundamental para que la ciudadanía tenga una mejor perspectiva, una mejor opinión del trabajo legislativo que ahí se realiza. Así que pues vamos a tratar sin duda alguna de que esto se pueda aprobar. Todos los compañeros, y como le digo, la compañera diputada que integra en la comisión, que estuvieron ayer ahí, don Otón Solís,
el diputado don Ronnie Monge, don Johnny Leiva y la diputada Zoraida Carrillo, y ese servidor, pues todos estuvimos de acuerdo. Tiempos, don Rafa, tiempos. ¿Qué podemos esperar para que esto sea una realidad? ¿Y de qué o de quién depende? Bueno, ahora el proyecto sale de la Comisión de Reglamento, pasaría al plenario. Ahí tendríamos que conseguir los votos para ponerlo en el primer lugar de discusión, en el primer lugar de la agenda en temas de reglamento, en la primera parte de la sesión, y bueno, comenzar a discutirlo. Obviamente hay un plazo que se abre, que se abre ahora cuando son reformas del reglamento, para que se conozcan algunas mociones. Pero ¿qué pienso yo en tiempos? Bueno, yo esperaría que quizás podamos estar discutiendo esto ahora que se inicien las sesiones ordinarias nuevamente, y poder antes de fin de año, me parece a mí que sería una posibilidad de discutir y aprobar este proyecto, para que a partir del próximo mes de mayo pudiese entrar en vigencia el mismo y tuviéramos un año... O sea, que se logre que ya las extraordinarias de mayo del 2016 tengan esa herramienta. Que tengamos esa herramienta. Y eso lo haría, por supuesto, que con muchos mejores resultados, y también la gente se cuidaría mucho ante la expectativa de que de una vez podrían avanzar con ese proyecto, porque ahora la gente ve los proyectos ahí, les da vuelta, porque sabe todo lo que podría pasar y lo que no podría hacerse. En cambio ahora es al revés, en positivo, lo que se podría lograr. Se podrían lograr muchísimas cosas, y como eventualmente pues no es ninguna garantía que un proyecto se va a aprobar o no, como lo bien lo decía ayer el Nogotón Solís, pero ¿qué es por lo menos lo importante en esto? Que se llegue a discutir y que se llegue a votar temas que son de absoluta importancia y trascendencia en el país, y que los partidos políticos van a escoger sin duda alguna esta oportunidad que se tiene, que es una oportunidad única que nunca se ha dado, para presentar proyectos verdaderamente de trascendencia, proyectos que tengan una cierta viabilidad, porque evidentemente pues no va uno a malgastar una situación de estas para que eventualmente pues no salgan adelante. Y en todo caso, pues si la mayoría del Congreso pues decide que no aprobarlo, pues no se aprueba, pero se le da oportunidad a que la democracia representativa funcione, porque hoy en día la gran tragedia por la cual pasamos es que hay proyectos muy importantes que quedan ahí con muchos recursos que se dan para que nunca lleguen a conocerse, y eso me parece a mí que es lo que más afecta, digamos, la buena marcha de la Asamblea Legislativa. Así que pues muy positivos con eso. Yo espero, como le digo, doña Amelia, poder tener este tema en discusión en el plenario. Perfecto. Y que demos ese gran paso. Para mí sería de verdad un cambio en el paradigma del funcionamiento del Congreso, un verdadero salto cualitativo en cuanto al funcionamiento del proceso de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Rafael, lo felicito, y ahora siga porque todavía falta, y que sigan porque todavía falta, pero vea que lo están haciendo bien, de verdad, me parece a mí que hay que caminar con paso firme hacia adelante.